Buenas noches. En principio, a Lima la Única, a David Pino por esta exitosa convocatoria. Voy a ser muy breve porque sé que hay bastantes expositores que sin duda van a tener y tocar temas muy interesantes. El libro que traigo entre manos es una producción que reúne dos historias, dos encuentros, búsquedas. Una de ellas, a la que ya me he referido ampliamente en otras exposiciones, tiene que ver con la búsqueda de una parte importante de una efigie, una escultura inca, creada presumiblemente en los años 1500 o 1400, durante el periodo del Inca Pachacútec. El Inca Pachacútec, como ustedes seguramente deben haber leído, fue el punto de quiebre en la historia del pueblo cusqueño. Cuando el pueblo cusqueño se convierte en imperio, es cuando el Inca Pachacútec logra la victoria frente a los chancas y de pronto empieza la expansión hartamente conocida por todos nosotros. En la noche anterior se dice que el Inca tuvo un sueño, Huiracocha se le presentó y le prometió la victoria. Es una figura metafórica, interesante y que está presente en muchas historias de leyenda, pero en particular quiero citar este tema porque da vida a lo que posteriormente fue la gratitud de Pachacútec a Huiracocha, construyéndole una estatua, una de las pocas estatuas de forma humana que se conoce, la pone en Rachi, de tal suerte que es una de las más reverenciadas por el pueblo inca y por supuesto por las culturas a las que el pueblo inca sometió. Sin embargo, cuando llegan los españoles, como era de suponer en la lucha contra las idolatrías, preguntan por esta estatua extraña que estaba siendo muy reverenciada en la zona de Rachi, y ellos, un poco para esconder el origen y proteger la integridad de la estatua, dicen que es el apóstol San Bartolomé. Era un poco difícil de creer, no he traído las proyecciones, pero sí es una estatua de carácter occidental, de rasgos de niño incluso, y que no tuvo una vida muy larga a partir de la llegada de los españoles porque finalmente fue destruida, como todo lo que se hizo por aquel entonces, y separada. Esta estatua fue seccionada, una parte, su cabeza, quedó en una parte del Amarucancha, que está en la Plaza de Armas de Cusco, y el cuerpo quedó en otro recinto muy cerca de la Amarucancha. En 1930, para abreviar la historia, llega el coleccionista español Juan Larrea y se lleva la cabeza, la adquiere de parte de unos vendedores de tesoros. Él acababa de recibir una herencia de parte de su abuela y se gastó prácticamente todo en antigüedades incaicas. Esta cabeza pasa por Lima, se embarca clandestinamente en el Callao, tiene un largo periplo por Inglaterra, por Francia, por Alemania, hasta que finalmente llega a España. La suerte quiso que en 1950, en el terremoto de Cusco, este terremoto que devastó casi toda la ciudad, se encontrase la otra parte de la estatua, es decir, el cuerpo. Y este cuerpo se encuentra en la iglesia de los jesuitas. Entonces se formó todo digamos, se reforzó un mito, el mito de Incarrí, de este dios subterráneo que iba reconstruyendo su cuerpo paulatinamente desde la tierra y que algún día iba a verse completo para resurgir algunos ideales poco panegíricos, ¿no? que algunas organizaciones todavía ciertamente lo profesan con mucho respeto. Esto no tendría nada de particular, esto podría ser un capítulo más dentro de lo que es la búsqueda de restos arqueológicos ilegalmente sustraídos del país, a no ser que gracias al libro, y podríamos decirlo con cierta inmodestia, se ha reactivado el expediente en el Ministerio de Cultura del Perú, de modo que se están ya estudiando las posibilidades de poder traer finalmente esta cabeza para que complete su cuerpo en el Cusco. Esto es un trámite ciertamente largo, pero que ya se empezó. Se ha creado un expediente en el cual se consigna inclusive una entrevista que yo hice a la directora del Museo de América de Madrid, donde se encuentra la cabeza,
Ella da ciertas declaraciones un poco controversiales y que se desmiente con lo que el propio museo habría dicho algunos años atrás, de manera que al Ministerio le pareció muy interesante consignar este libro, el informe Wiracocha, dentro del expediente de la recuperación de la cabeza. Esto es una parte del libro. Les dije que esto era una reunión de búsquedas. La otra parte también tiene que ver con una joya, con un artefacto de extraordinaria factura que también pasó por Lima y que tiene que ver con el ídolo máximo de la religiosidad andina, es decir, Punchao. Muchos piensan que era el sol, no era el sol, era Punchao. El lugar más privilegiado del Coricancha en el Cusco estaba destinado a Punchao. ¿Y qué significa Punchao? La luz, el día. No sé si tiene que ver algo con Punchauca, seguramente alguna vez lo averiguaremos con David, porque también en Punchauca, Caraballo, existió un templo al sol. No, nada es coincidencia en la historia, pero este Punchao fue de pronto salvado de la invasión española en el Cusco y formó parte de este refugio de los últimos incas en Vilcabamba. Era ciertamente la joya más preciada. Ellos podrían ofrecer su vida con tal que Punchao no cayese en manos de los españoles. Llega 1585, Túpac Amaru I es tomado prisionero en Vilcabamba y por supuesto cogen finalmente a Punchao. Punchao llega a la Plaza de Armas de Cusco, el virrey Toledo pide de que se ponga a buen recaudo esta joya, no solamente por su manufactura, sino también porque era una especie de símbolo de la victoria que habían tenido las huestes de Pizarro frente a lo que consideraban incluso la obra del propio demonio. Sarmiento de Gamboa dice que el Punchao estaba tan bien hecho que se presumía, y no era de descartar, que el propio Satanás habría tenido que ver en la construcción por la belleza que despedía esta joya de oro macizo, de una joya muy pequeña en realidad. Les cuento esto porque la historia en el libro también tiene un sesgo periodístico, investigativo, que me llevó a España un poco a seguir la huella de este Punchao, porque existen evidencias, hay documentación bibliográfica que señala que efectivamente Punchao cruzó el charco, que la voluntad del virrey Toledo era primero entregársela al rey Felipe II como una especie de trofeo de guerra, y existe en el inventario del rey Felipe II una descripción que es absolutamente parecida a la de Punchao, lo que presume que efectivamente esta estatuilla habría llegado a la corona española y se habría estado exhibiendo en una especie de gabinete de antigüedades indianas, ¿no? Que es como así se llamaba a lo que podría ser una especie de proto-museo español. Después se dice que este Punchao, por recomendación del propio virrey, debió estar en mejores manos que el Papa en el Vaticano. Entonces, ahí viene una segunda parte que está un poco oscurecida porque no hemos encontrado los suficientes elementos de juicio como para poder determinar si en verdad Punchao fue obsequiado al Vaticano. Ahí es donde la literatura llega a nuestro auxilio y en esta especie de crónica y novela nosotros recurrimos a la imaginación. Lo cierto es de que hay mucho patrimonio inmaterial y material, arqueológico, prehispánico, que nos abraza en una identidad incompleta y que de pronto es una agenda pendiente, no solamente para las autoridades, como el Ministerio de Cultura, etcétera, sino también para nosotros, para que nos podamos reconocer en nuestro pasado, para que podamos contemplarnos orgullosos en este legado histórico que dejaron nuestros ancestros, nuestros mayores. El libro no tiene otra pretensión que esa, que la de sensibilizar en relación a lo que nosotros hemos tenido y a lo que dejamos de tener por cierta indiferencia. Algunos me dicen, ¿qué haces escribiendo novela histórica? De todos los géneros, la novela histórica es el género menos leído, y hay que decirlo. Hay cierta invisibilidad de parte de estos temas en relación
a las editoriales, a las comunidades de lectores, pero terco como soy, ya 3 novelas, todas dentro de este sesgo histórico, y no soy tan pesimista. Considero que más bien hay una juventud ávida de aprender la historia, de reconocerse en estos episodios, y de pronto, ¿por qué no?, también salir a pedir, a exigir a que lo que es nuestro finalmente vuelva a donde legítimamente corresponde. Sé que hay muchos temas muy interesantes, yo les agradezco su presencia, agradezco nuevamente a David Pino por esta brillante convocatoria. En realidad, lo dije la primera vez y lo repito, si David Pino no existiera habría que clonarlo, porque es un ser ciertamente imprescindible. Les invito a leer el libro, va a estar ahí y simplemente gracias y hasta otra oportunidad.